Bienvenidos a las frecuencias que buscan expandir las maneras de valorar y dar sentido a la vida. Interpretación de realidades materiales e inexistencias simbólicas que convergen y se separan a través de sentidos lingüístico-narrativos de largo alcance que pocos buscan explorar. Descripciones artístico-filosóficas que, ancladas en profundas temáticas, traspasan aspectos de la condición humana y se extienden sin límites por trayectos mágicos, imaginarios y fantasías. Despliegue de realidades alternativas expresadas en sentidos amorosos, envueltos en pasión, dramas e intriga que se dibujan en épocas y contextos cambiantes. Utopías sumergidas en la moralidad tecnológicamente limitada, donde la objetividad de las ciencias rebasa la ética para develar los crímenes que en la humanidad se encuentran en el inconsciente colectivo al que no para de alimentar por lo menos un poco. Desafíos, horror y exóticos peligros surrealistas que en la incertidumbre de la oscuridad accionan los crímenes y tensiones a partir de enigmáticos misterios novelescos. Bienvenidos a esta emisión de Biofrecuencias. Como siempre, yo, Ricardo Ramírez. Y yo, Josué Espinosa. Estamos el día de hoy compartiendo el espacio con el doctor Javier Reyes Ruiz. A nosotros nos da un enorme placer porque nos venga a compartir el tema de la novela y la biología. Él es un lector, ya saben, innato y fehaciente de las novelas y por tanto se relaciona directamente también con el tema de la biología porque aquí está con nosotros en la maestría de Educación Ambiental. Muchísimas gracias, bienvenido. No, pues muchas gracias a ustedes por jugársela e invitarme. No, al contrario, para nosotros es un verdadero placer. Pues no sé si quiera empezar directamente o nosotros le hacemos la pregunta obligada, que es la novela. Bueno, la novela es una de las expresiones de la narrativa que tiene su origen más o menos en el siglo XVIII. Tiene una serie de características que la definen. Una de ellas es la extensión para hacerla distinta a lo que sería un cuento. Y generalmente es una narrativa que implica el desarrollo de un argumento, de una historia en la que intervienen pues, distintos personajes. Convencionalmente, la novela tenía más o menos 3 partes, que era la introducción, en donde se daban a conocer los temas, los personajes con su perfil físico y psicológico, y luego el desarrollo del tema, que podía cruzar distintas historias humanas y con otras especies vivas, y finalmente un desenlace. Sin embargo, en la medida en la que fue pasando el tiempo, con la dificultad de mantener permanentemente este esquema, la novela ha tenido pues giros, formas muy divergentes de abordar el tiempo, y entonces pues ahora este desarrollo lineal no se da del todo. Y esto ha generado pues muy distintos tipos de acercamiento, digamos, a las realidades, tanto humanas como en muchos casos con la presencia de otro tipo de especies, fundamentalmente animales. Bueno, siendo un ávido lector de las novelas, a mí me gustaría saber cuál fue la primera novela que leyó y en qué punto de su vida se enamoró de las novelas. Yo supongo que está usted enamorado de las novelas. Sí, bueno, yo me considero por encima de cualquier función académica un lector de novelas desde que era adolescente. Y las primeras novelas que yo recuerdo fueron las de Emilio Salgari, acompañado también después por las obras de Julio Verne. Ahora, en este tema, lo que sucede en estas novelas de Salgari como de Julio Verne es que la naturaleza es un personaje más, es decir, aparte de los seres humanos que intervienen en el argumento, hay una descripción detenida de lo que caracteriza a los lugares geográficos en los cuales se desarrollan las novelas. Entonces, esto después en el siglo XX de alguna manera se diluye, sobre todo a partir de la segunda parte de este siglo XX, porque la novela cobra más bien un entorno mucho más urbano. Entonces, la descripción
descripción de especies vegetales o de animales se va diluyendo, aunque ahora se ha retomado, sobre todo por la preocupación alrededor del deterioro ambiental. Entonces, para poder abordar estos temas de descripción de la naturaleza, los novelistas, en el caso sobre todo de Julio Verne, pero también Emilio Salgari, pues tuvieron que interiorizarse en el conocimiento de la geografía, de la ecología, para poder hacer las descripciones que le dieran marco a las historias de los personajes. Una novela que me quedó a mí muy grabada y que sigo refiriendo es la de 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, en la que en Europa había una preocupación, en la novela, claro, porque un monstruo estaba haciendo que varios de los barcos naufragaran. Y entonces deciden pues armar una fragata para ir a atacar a ese monstruo, y para ello llevan como en la conducción, digamos, en la dirección de la fragata a un naturalista. Este naturalista iba acompañado de un sirviente y de un arponero. Y entonces salen al mar a buscar al monstruo, y en algún momento el monstruo se les aparece, hunde a la fragata y el arponero salva a este naturalista que se apellidaba Arnoux. De repente quedan arriba del monstruo y resulta que el monstruo se abre y sale unos tipos y lo meten al monstruo. Es decir, no era tal, sino era un submarino. Esto era una parte de la capacidad de vidente de Julio Verne, porque todavía no existían los submarinos. Había un problema técnico que no se había podido resolver, que era cómo lograr tener energía suficiente para poder meterse a profundidades en el mar. Las escafandras y el traje tampoco existía. Él se lo inventa, y entonces este submarino era una invención del capitán Nemo. El capitán Nemo, que quiere decir el capitán nadie, un tipo que odiaba a la humanidad y que se escondía en el mar, y cuando podía iba y destruía barcos para manifestar el odio a la humanidad. Y entonces se sumergen y hacen un viaje de 20.000 leguas. De ahí el nombre de la novela. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que, entre otras muchas historias, el naturalista puede empezar a hacer un reconocimiento de muchas de las especies marinas, tanto de animales como de fauna, y hace una descripción de las mismas, para lo cual, si mal no recuerdo, pues mantiene un diálogo con el sabio que es el capitán Nemo. ¿Y de dónde surge un conocimiento tan impresionante, tan profundo de Julio Verne? Él era un asiduo lector de revistas científicas, y de ahí es que pudo incorporar en la novela pues esta taxonomía, digamos, de las especies marinas. No recuerdo bien, pero a mí me dio la impresión de que importaba desde entonces más para la biología el conocimiento que la vida, y entonces pues salían del submarino a matar animales para luego estudiarlos, hacer recolecta de plantas, pues en la típica tendencia de que no importa matar si eso sirve para el desarrollo del conocimiento. Julio Verne tiene otras novelas como 80 días alrededor del mundo, que hace también una descripción de distintos paisajes por este conocimiento que tenía. Emilio Salgari, más bien lo que tiene es un personaje muy famoso, que es Sandokan, un pirata enamorado de una hermosa dama inglesa. Él es un pirata que se desarrolla sus historias en Asia, especialmente en Malasia y en las selvas de esta zona,
y entonces ahí tiene también una descripción de las selvas, de características del mar, etcétera. Emilio Salgari era un autodidacta y se dio a la tarea de conocer fundamentalmente de geografía y de las características ecológicas que había en el lugar. Y esto pues ya hace que haya un maridaje muy estrecho entre la narrativa de historias y el conocimiento de los espacios, para lo cual pues ayuda muchísimo lo que la biología estaba aportando, o el conocimiento, que no sé si ya en todos los casos se le podría llamar biológico, porque pues eran más bien naturalistas los que tenían esta manera, digamos, de acercarse a la naturaleza. Entonces podríamos comprender que los excepcionales narradores de novelas de alguna manera también son naturalistas. Además se acercaban a el conocimiento que se estaba generando, pero además ellos hacían una interpretación natural para poder entonces plasmarla y describirlas, como bien menciona, como personajes dentro de las mismas historias. Sí, esto los llevaba a no solo la investigación documental, sino muchas veces a los diálogos con la gente que era experta en determinado tema de la ecología o de la biología. Pero esto no, digo, en mi adolescencia fue lo que a mí me jaló, pero no es la primera aparición que hacen las novelas, las descripciones biológicas. De hecho, desde la Odisea, Homero hace en el viaje de Ulises una serie de descripciones fundamentalmente de plantas, árboles sobre todo, y de aves. Entonces, esto es tan viejo como la propia manera de escribir esta historia. ¿Por qué mete a la Odisea en el discurso novelesco? ¿Podríamos interpretarlo como novela o nada más por la alusión a que la descripción de la naturaleza siempre se ha incorporado en la literatura? Sí, no, como un antecedente de la novela, pues, la Odisea es un poema épico que narra el trayecto de Ulises hacia Ítaca. Entonces, sí, no es una novela. La novela prácticamente, como les decía, nace en la novela moderna en el siglo XVIII. Bueno, importante mencionar que el desarrollo de estas obras, según el autor, también va dependiendo del contexto histórico en el que se desenvuelve el autor, ya sea en su infancia, que tenga un acercamiento a la biología, a la vida, a las plantas, a los animales, a todo eso que él siente y que se logre plasmar en una obra. Creo que no cualquiera puede llegar a hacer eso de tal manera como los autores que usted nos menciona, una descripción biológica acertada, pero también me da a pensar el giro de tuerca, ¿no? El meterle ficción a este tipo de obras, el imaginar más allá de la biología, el abrir la mente hacia dónde puede llegar. Creo que eso también vale la pena el mencionarlo. ¿Y usted qué opina de esto? Bueno, ahora en este momento hay varios científicos que han plasmado la idea de que es muy difícil poner todo lo que quieren expresar en un texto científico y que entonces tienen que generar ficción para poder hacer una amalgama entre la fantasía de una historia que de pronto no existe y el conocimiento que tienen. Y esto pues me parece tremendamente valioso, no solo para ellos mismos que puedan desembuchar, digamos, lo que saben, sino también porque pues hace un acercamiento a lectores que no estamos muy acostumbrados a la lectura de textos científicos. Esto propicia un diálogo, insisto, muchas veces entre cuando el científico no escribe novelas, muchas veces está en diálogo con los escritores y construyen detalles. Me acuerdo que, por ejemplo, García Márquez alguna vez contó que cuando escribió esta novela sobre Bolívar, estaba en una escena Bolívar sentado en una casa que daba hacia una huerta, y entonces describe lo que veía Bolívar desde la casa, desde una terraza, digamos, hacia la huerta, e incluye un mango. Y entonces
entonces hay no recuerdo si era un historiador o un ecólogo que le dice, no puedes poner eso porque el mango todavía no llegaba a esta zona en la que dices que estaba en ese momento Bolívar. Ese es un detalle, pero creo que así como ese, hay muchos que obligan al escritor a ponerse en diálogo con el científico para no decir alguna barbaridad, ¿no? Entonces, esta fusión, diálogo, pues me parece sensacional, que se dio en muchos de los casos. Por ejemplo, hay que recordar la amistad tan estrecha que tenía Goethe con Humboldt. Y Goethe pues era un poeta y novelista apasionadísimo de la ciencia, y encontraba en Humboldt pues un interlocutor que extrañó mucho cuando Humboldt salió a hacer sus recorridos por América, ¿no? A mí me queda claro que la narrativa de la novela es distinta a la narrativa científica. ¿Qué diferencia se encuentra entre estas dos narrativas y qué beneficios representaría para la biología incrementar este tipo de narrativas para divulgar a las ciencias? Bueno, son dos, digamos, lenguajes casi diferenciados de manera sustantiva. Digo casi porque a veces sí hay cierto nivel de encuentro. Digo, aunque no sea narrativa, en el proyecto de investigación que estuvimos realizando sobre poesía y naturaleza, una de las poetas de Aguascalientes decía, a mí me gusta mucho leer ciencia, artículos científicos. Y yo le decía, pero de verdad un poeta que se mete a leer eso, ¿no te parece aburrido? Y dice, no, yo me entretengo mucho. Y a veces hay hasta descripciones muy poéticas en lo que escriben los científicos. Entonces, no hay una barrera así que no se pueda traspasar. Sin embargo, pues sí son dos estilos totalmente distintos. En el lenguaje técnico tiende más a la descripción sintética, al objetivo, lo que importa es el conocimiento, y en la novela hay una intención aparte, puede ser también de conocimiento, pero sobre todo de entretenimiento, de que el lector se enganche con la historia y a partir de eso pues pueda conocer algunos elementos de la ciencia. Un caso en función de esta pregunta muy emblemático es el de Moby Dick, ¿no? Melville, el autor, fue en su niñez, si mal no recuerdo, había tenido una posición cómoda, pero muere su papá y entonces la familia se viene abajo y él tiene que buscar trabajo y lo consigue como marinero. Y entonces viajó durante muchos años y lo que le permitió un conocimiento sobre los cetáceos. Y para hacer la novela se metió a las bibliotecas a estudiar con mucho detenimiento la vida y las características de los cetáceos, especialmente de la ballena. Entonces ahí mezcla en la novela su experiencia, que fue muy vasta como marinero, pescador de ballenas, con la erudición que consiguió a partir del conocimiento científico sobre las ballenas. De tal forma que la novela, que es un tabicote, tiene largas escenas en las que describe con detenimiento a la ballena como si fuera un experto biólogo. Curiosamente, esto le impidió que la novela fuera exitosa. Él murió con una impresión de que la novela no había tenido el éxito que él esperaba. Después de que muere, se convierte en una de las grandes novelas de la historia de la literatura. También existen algunas novelas en donde la descripción no necesariamente responde a una estructura científica. De repente pareciera como, o sea, hay algunas novelas en donde desde la ciencia podríamos decir, tiene muchas imprecisiones, porque luego, pues no sé, en su descripción no se preocupan tanto porque sea el nombre científico o porque si está o no la especie en tal ecosistema, y sin embargo ellos se aventuran sin tener tanta precisión en la descripción que hacen. Sí, desde luego, pues hay novelistas que a lo que menos les preocupa es el dato científico, y entonces pues sí, meten algunas imprecisiones o hasta dicen algunas barbaridades, pero creo que uno de los elementos que distingue al
el novelista con una enorme capacidad de creación es también el que esté preocupado porque lo que diga pues tenga sentido. A menos que sea pues la novela de ciencia ficción, en donde ahí pues se aventuran muchas cosas que no tienen necesariamente sustento, ¿no? No, bueno, hay también novelas en donde el conocimiento del autor no necesariamente se refleja, es decir, es como un colchón de seguridad, claro, pero que no, a diferencia de Melville, que va vaciando, digamos, todo su conocimiento sobre las ballenas y lo explicita a lo largo de la novela, hay autores que siendo expertos en algún tema, pues no necesariamente lo expresan en la novela. Yo no he leído más que Lolita de Nabokov, que es una novela que cimbró, digamos, a la moral y que ahora también se considera una de las grandes obras de la literatura mundial, no solo norteamericana. Y él era un experto en mariposas. En su vida fue, digamos, sumando conocimientos sobre las mismas, y no recuerdo en Lolita, pero hace rato que la leí, si en algún momento mete a las mariposas con este afán de mostrar su conocimiento, ¿no? No son el tema central las mariposas en Lolita, me queda claro. No siempre, para nada, menos que tomes a Lolita como una mariposa. No siempre en las novelas se ve plasmado este conocimiento biológico, este bagaje que se tiene de la naturaleza, pero eso tampoco quiere decir que esté mal o que esté bien, ¿no? O sea, simplemente es lo que el autor le quiere impregnar a su obra. También creo que se siente cómo el autor escribe, o sea, plasma en el papel, en las hojas, y cómo se transmite al lector, pero igual sigue siendo una interpretación del lector de lo que está diciendo el autor, ¿no? Claro. Porque hay muchísimas interpretaciones de cada novela, ¿no? Y en cada persona puede haber muchísimas interpretaciones más. También me gustaría llegar a ¿cuál es su novela favorita, doctor? No, pues es una pregunta muy, muy difícil, porque pues hay algunas en las que uno desea que no se terminen porque lo han realmente simbrado, lo han conectado con las historias. A mí, por ejemplo, La Prima Bête de Honoré de Balzac es una novela que me gustó muchísimo y que me llevó a leer parte de la comedia humana de Balzac. Pero, por ejemplo, Gabriela Clavo y Canela de Jorge Amado, el brasileño, pues también me encantó. No, es una pregunta que no podría responder tan claramente porque... Menos alguien que ama las novelas. Sí, es muy difícil. Acabo de releer La Peste de Albert Camus, y es una novela que me representa un gusto, un placer, el encontrar que alguien, por un hecho dramático como es una pandemia, logre por encima del drama el encontrar algunos elementos de carácter humano que tejen una realidad como la que se da a partir de una invasión de ratas que luego genera una peste, ¿sí? Y que además hay una sintonía muy fuerte con lo que pasó también con el COVID, ¿no? Entonces es esta maravilla de las novelas. Bueno, otra novela que me gustó muchísimo de Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray. Pero bueno, sí me hacen sufrir con esa pregunta. ¿Qué representa o qué le ha representado a usted el haber leído alguna novela en algún momento y luego después retomarla después de, no sé, 5 o 10 años, o retomarla nuevamente ante la lectura de una realidad y un contexto actual distinto? ¿O qué nos dejan las novelas, o qué le ha dejado a usted el releer algunas novelas? Pues generalmente la plena convicción de que uno es otro después de 12, 15 años de que lee una novela. La interpretación es distinta, quizá el gozo sea el mismo, pero el espejo que significa la novela hace ver que uno ya no está en el momento que la leyó anteriormente, ¿sí? Yo procuro, lo he leído como 3 o 4 veces, El Quijote, ¿sí? Me sigo riendo muchísimo con lo que pasa ahí, pero me enganchan otras historias que no son las mismas que en la lectura anterior, ¿sí?
o me ha pasado también al releer 100 años de soledad, que pues encuentro algunas escenas que no había guardado mínimamente en la memoria, ¿no? Pues en la relectura, entonces uno las redescubre en ese sentido. Eso es maravilloso y se conecta con otra pregunta que tengo. A final de cuentas somos animales, pero humanos. ¿Qué tanto en las novelas vemos reflejado o proyectado o lo que está interpretando el personaje, pero sobre todo lo que a nosotros como animales humanos nos puede estar retratando en la novela? Bueno, depende del autor y de las novelas. En el caso de Jack London, por ejemplo, la descripción que hace, que además él, hasta donde entiendo, se metió a conocer con cierto detenimiento el instinto animal para poder narrar sus dos novelas en donde los perros son los protagonistas, el llamado de la selva, el llamado a la naturaleza, según como se haya traducido, y Colmillo Blanco. Uno puede ver en Buck, el perro del llamado de la selva, que es un San Bernardo, las características que pueden perfectamente adjudicársele a un humano, ¿sí? El dilema que al final vive el perro de si seguir con los mineros que andan buscando oro o irse con los lobos. Ese dilema puede ser un dilema también muy, muy humano. En el caso de Colmillo Blanco, el salvajismo de las sociedades humanas en algunos momentos está retratado en el perro. Es decir, muchas veces estos personajes animales sí se convierten en un espejo para la propia humanidad. Bueno, a mí me interesa saber cómo fue su acercamiento a la biología con estas novelas, porque usted se desenvuelve en un ámbito biológico, meramente biológico. ¿Se siente cercano a la biología más con las novelas y más con lo que usted está trabajando? Porque no dimos las credenciales del doctor. Estaría interesante que nos platicara su historia de cómo ha llegado aquí. Cuando yo tenía 21 o 22 años me tocó trabajar con un reconocidísimo agrónomo que cuando le pedían que se presentara siempre decía, y no decía más, decía, yo soy puro cabrón y con 2 cachetadas tengo. Y ya fuera de eso, decía, pues ustedes ya sabrán si quieren conocer lo que hago o no. Y yo digo que esa presentación es suficiente. No, mira, las lecturas de novelas que pues se me han dado a lo largo de la vida no las había conectado yo con la biología. Es más, creo que ni tanto hasta que ustedes me dijeron que sí venía a hablar de esto. Pero sí hay una mayor paciencia para ver con detenimiento algunas de las descripciones que se hacen en las novelas, con el detalle que es el reflejo del conocimiento biológico de los autores. Y aquí tomo, por ejemplo, la novela de Canaima de Rómulo Gallegos, en donde se desarrolla en la región del Orinoco, en la selva. Bueno, hay un bloque de novelas que se llaman las novelas de la selva, ¿sí? En donde está Canaima, está entre otras La Vorágine, y ahí los autores hacen una descripción detenida sobre los contextos selváticos y muestran el conocimiento biológico que tienen alrededor de eso. En otro momento de la vida yo me lo hubiera brincado rápidamente o con una lectura más ágil, pero ahora pues sí me detengo más a ver qué es lo que están describiendo. No con el conocimiento que quisiera tenerlo, pero no, sobre biología, pero por lo menos con el interés de ver qué hay detrás de lo que ahí se cuenta. Aquí tengo esta obra de un colombiano, Efrén Giraldo, se llama Los Caminos del Moriche, que en los que va describiendo cada una de las plantas que aparece en la novela La Vorágine. Entonces hace un análisis detenido de cómo se desarrolla la novela y cuáles son las menciones que hace a la vegetación de la selva. Bueno, esta no es una novela, ¿verdad? No, él lo que hace es ir describiendo las referencias a las plantas que va haciendo Eustacio Rivera
en la novela. Lo acertado que deben de ser las descripciones en la novela La Vorágine para llegar a tal punto de poder sacar una obra aparte de las plantas me parece completamente increíble y fuera de... Sí, y eso se podría hacer con varias novelas. Ahora con esta pregunta de cuál es mi novela favorita, pues no la puedo responder, pero por ejemplo hay una que me cimbró muchísimo y la volví a leer después de 25 años, que es Los Pasos Perdidos, de Alejo Carpentier. La historia es relativamente sencilla de contar, pero que tiene unos elementos tremendamente ricos de un erudito absoluto como era Carpentier, erudito en muchas cosas, pero entre ellas en la música. La novela se trata de un tipo musicólogo que vive en una ciudad del norte de Estados Unidos, probablemente en Nueva York, y le piden que vaya a buscar unos instrumentos primitivos a la selva de Venezuela. Y entonces él, un hombre casado, se va con la amante y de la ciudad se pasa a un pueblo en donde le toca una sonada revolucionaria, describe el pueblo, la dinámica que se da ahí, los personajes, etcétera, en camino hacia la selva. Y luego se va a buscar estos instrumentos en la selva. Y ella hace una descripción de la región donde él busca lo que le pidieron. Ahí ya sabrán la historia, que si la amante se va, que si la esposa regresa, y él termina enamorado de una indígena en la selva. Bueno, Carpentier hace una descripción de este mundo primitivo y que deja claramente señalado que su novela es una inversión, digamos, del tiempo. Es desde la ciudad moderna hasta la población más pequeña de una tribu. Y esto lo lleva a descripciones detenidas sobre la selva, también en Venezuela. Y bueno, ya como chisme, la esposa le pide el divorcio y él va no me acuerdo si tiene que regresar hasta la ciudad a divorciarse. Eso le lleva un tiempo por todos los trámites y cuando regresa, la mujer de la que se había enamorado en la tribu ya estaba casada. Entonces un fracaso amoroso, pero la vibra, digamos, el pulso del personaje con respecto a la selva muestra un conocimiento profundo de Alejo Carpentier sobre la misma, ¿no? Pues una gran cantidad de novelas que ya ha estado poniendo aquí sobre la mesa para irlas comprando e irlas leyendo, para aproximarnos desde otra mirada a la naturaleza o a la biología, pero particularmente desde la novela, que es maravilloso, ¿no? Yo recomiendo mucho cuatro novelas, entre otras muchas, desde luego, que abordan el tema. Una es la trilogía que escribe recientemente William Ospina. La primera novela se llama Ursúa, la segunda El País de la Canela y la tercera Ojos de Serpiente. Él vino una vez aquí a la Universidad de Guadalajara y nos contaba que se metió durante 3 meses al Amazonas a recorrer el río para lograr sensibilizarse de alguna forma con lo que sentían los conquistadores cuando llegaron. Las 3 novelas son La conquista del Perú y La busca del oro. Son sensacionales las 3 y ahí el conocimiento que él tiene sobre este contexto geográfico en el que desarrolla las novelas es maravilloso. Son absolutamente recomendables las 3 y especialmente para biólogos. Otra novela es El hablador de Mario Vargas Llosa, de un abogado que se mete a la selva amazónica del Perú a jugar un papel que se le llama justamente el hablador, que es una tribu, no vive en el Amazonas en un solo lugar, sino que está distribuido en pequeños grupos. ¿Cómo generan la identidad esas expresiones de la tribu? Es a través de un hablador. Claro. El hablador va y las va recorriendo y les cuenta historias, ¿sí? Y entonces esas historias
que tienen mucho de simbolismo, les va generando esa identidad cultural. Pero es en la selva, entonces también tiene que describir lo que pasa ahí. Bueno, en la literatura brasileña hay muchas cosas de Jorge Amado, de Guimarães, en fin. Y en México, pues las novelas de la Revolución tenían también descripciones sobre distintos paisajes en el país, o Rosario Castellanos en Chiapas. Es decir, este vínculo entre la biología y la novela creo que es amplísimo. El año antepasado, o hace 3, no me acuerdo, se le dio el premio Sor Juana Inés de la Cruz a María Ospina, una colombiana que vive en Estados Unidos, y su novela está sobre todo referida a animales. Y en la primera parte es una descripción preciosa, muy poética, del viaje de una tángara desde el norte del continente hasta Colombia y lo que va viviendo en el camino, ¿sí? Y este viaje larguísimo termina en la búsqueda de aquello que se supone que tendría que encontrar en Colombia, pero que está devastado. Entonces, esta narración también tiene que ver mucho con las preocupaciones de carácter ambiental. Esto también me da a pensar en que las novelas se escriben según el contexto histórico del momento, siguiendo el espíritu de los tiempos, ¿no? Pero luego se le puede dar otra interpretación. Por ejemplo, La Vorágine se escribió en 1924. Entonces, en ese momento se escribía justo para dar a conocer como el contexto en el que se desarrollaba el colonialismo que llegaba al Amazonas, también la esclavitud y muchos temas que en ese momento estaban como en auge, ¿no? Sigue siendo vigente esa novela en la actualidad por quizá ya no tanto ese tema de esclavitud, porque pues ya ahorita no se da tanto. Pero ahora ya va más por el lado de cuidado del medio ambiente, ¿no? O sea, puede brincar una novela históricamente y eso es lo que les da la vigencia. Sí, si uno revisa mínimamente lo que está pasando en el Amazonas peruano con respecto a la búsqueda del oro, hay condiciones muy similares a lo que pasa en La Vorágine. Quizá este asunto del esclavismo no sea idéntico, pero hay elementos muy parecidos. Es decir, quizá una esclavitud disfrazada sigue existiendo. Lo que narra mucho La Vorágine es la ambición humana por, en ese entonces, el oro blanco y la respuesta que la selva da al humano con este afán de conquistar la selva a partir de la explotación del caucho. Acá podemos decir que la búsqueda del oro se siguen dando todavía condiciones inhumanas para quienes trabajan al respecto. Sí. Es decir, la novela tiene como una de sus características, cuando es muy lograda, que permanece en el tiempo, no solo por lo que narra en el momento que se escribió, sino también por lo que refleja del momento en el que se lee. Pues ya nos estamos brincando a esta parte de la novela y lo ambiental, y la novela y la necesidad también de retratar necesidades sociales, movimientos sociales, alteraciones a los ecosistemas. Además, porque usted empezó diciendo que en la Amazonía y que los brasileños y toda esa zona y esa región, y además nos había propuesto el tema de La Vorágine. Entonces, pues, démosle también por ahí de una buena vez, ¿o qué? Ya estamos. Bueno, lo que sucede es que recientemente se cumplieron los 100 años de la Vorágine, y eso generó una enorme cantidad de reinterpretaciones de la novela. Se volvió a poner en el candil, y las relecturas pues ahora permiten descubrir elementos que quizá en su momento no se tenían suficientemente previstos. Yo, ahora que la releí, lo que encontré es que el escritor de novelas, sin pretenderlo muchas veces, logra acercarse a formas de conocimiento científico o a expresiones de carácter literario o conceptual, más bien, que están en la ciencia mucho después de que fue escrita la novela.
¿sí? Se dice que el arte siempre se adelanta a la ciencia, ¿sí? Y que en ese sentido, por ejemplo, Dostoyevsky pues se adelantó al desarrollo de la psicología con sus personajes, ¿no? O que el cubismo se adelantó a la teoría de la complejidad que hoy tenemos. Y yo encontré en la novela de La Vorágine ciertos rasgos de lo que podríamos decir es la fusión entre la naturaleza y la sociedad. El que se ve en algunos momentos que son pues dos dimensiones inseparables que no pueden analizarse de manera independiente, de manera autónoma, sino que están profundamente ligados. Y en ese sentido les leo un fragmento que me parece que refleja esta visión del ambiente como la fusión entre la sociedad y la naturaleza. Un personaje le pregunta a otro, ¿esas lacraduras de qué provienen? Muestra unas lacraduras en la pierna, sí. Bueno, no digo qué personaje cuál, porque si no ya me va a tardar mucho, van a correr de aquí. Y dice el que trae las heridas en la pierna, ay señor, parece increíble, son picaduras de sanguijuelas. Por vivir en las ciénagas, picando goma, esa maldita plaga nos atosiga. Mientras el cauchero sangra los árboles, las sanguijuelas lo sangran a él. Es decir, aquí lo que se ve es esta fusión entre la misma sangre, una blanca que es el caucho y otra roja que es la humana, finalmente pertenecen a lo mismo y están en permanente interacción y contacto. Bueno, pues esta es una forma de describir las ciencias ambientales. Y pues eso en 1924, cuando las ciencias ambientales pues ni siquiera empezaban a dibujarse, ¿no? Sí, sobre todo que todavía en la actualidad incluso nos cuesta comprender esta relación de sociedad-naturaleza que se está planteando desde las ciencias ambientales y que en una novela ya estuviera plasmado desde cuando a veces hasta parece insensato que no lo alcancemos a ver en la actualidad, ni puesto en una novela, ni puesto así literalmente como en relación sociedad-naturaleza. Sí, aquí por ejemplo, pues el asunto es que si yo hubiera leído la novela en ese entonces, todavía no nacía, no, Tampoco. No, tampoco. No hubiera encontrado esta referencia a las ciencias ambientales. Es decir, es desde mi posición ahora de educador ambiental es que puedo ver esto, pero desde luego en el momento, pues no, muy probablemente no lo hubiera visto. Otra gente con mayor agudeza, pues lo pudo de pronto haber identificado. Y en relación a los problemas ambientales sobre esta novela, ¿qué nos puede compartir en relación a el deterioro de los ecosistemas, la manera en cómo nos relacionamos incluso con la naturaleza o con los árboles para hacer una extracción excesiva, todo para satisfacer a esta necesidad de supuesto desarrollo que en su momento pues fue el caucho, ¿no? Lo que descubrieron, pero que sigue todavía con una serie de problemas ambientales vigentes, incluso pues una impronta muy marcada en la gente de la Amazonía por ese tipo de situaciones que estuvieron viviendo y que todavía en la actualidad las seguimos arrastrando. Sí, en esta novela y en otras yo creo que no hay una preocupación central en la denuncia del deterioro ecológico. Todavía predominaba la idea de que la selva era infinita, que no se iba a terminar, pero sí de que había un golpeteo permanente hacia parte de sus elementos centrales. Es decir, muchas de las novelas en las que se describe el dolor humano, pero también el deterioro ecológico, no tenían en el segundo plano, en la segunda dimensión, una intención de denuncia, sino de descripción de lo que estaba pasando. Pero sí había, y digo, puede ser también una interpretación desde la actualidad, pues ya esta intención de hacer el vínculo entre sufre la naturaleza y sufren los humanos a partir de una lógica, de una racionalidad que está presente en este afán de enriquecimiento, de la acumulación que se daba en ese caso por la búsqueda del caucho. Hay que recordar que esto se acentuó mucho por el desarrollo de la industria automotriz. Las llantas eran de caucho y entonces había que sacar todo el caucho posible de las selvas y eso generaba una explotación terrible. En aquel entonces se esclavizaba, digamos, para extraer el caucho. Pero bueno,
En muchas de las novelas, si no buscan la denuncia, terminan siendo una denuncia frente a lo que sucede, la presión, el agotamiento de algunos ecosistemas. Cosa que cambia, porque hoy sí hay novelas que tienen como precaución central la intención, sí, de denunciar el contexto de deterioro ambiental. Hay novelas sobre basureros, sobre la pérdida forestal, sobre la contaminación de cuerpos de agua. Es decir, ahora ha surgido una novela de la denuncia ambiental. O sea que podemos encontrar también diferentes como perspectivas desde las cuales se están generando o históricamente se han generado novelas. Algunas meramente descriptivas, otras que pues simplemente surgen de la necesidad de expresión de una persona, pero también hay una intencionalidad en algunos temas. Hay diferentes, entonces, maneras de acercarnos a leer las novelas. Sí, y hay, digamos, ahora, insisto, novelas que sí buscan la denuncia de lo que está sucediendo en materia ambiental, pero es relativamente reciente. A mediados del siglo pasado, en el caso mexicano, la novela deja de tener una descripción detenida de los espacios geográficos en los que se desarrollan las historias y luego más bien pasa a novelas en donde la centralidad está en las relaciones sociales y se da al interior de las ciudades. Y por ahí describirán alguna maceta, algún árbol. Sí, hay muchas novelas en donde él o la protagonista se asoma a la ventana y entonces describe a los pájaros que están en un árbol, pero no va mucho más allá de eso. Ahora sí vuelve la naturaleza, pero en un sentido no de descripción de la riqueza, de la complejidad, etcétera, sino de la denuncia por su deterioro. Y doctor, ¿usted cree que el método descriptivo nos hable más de la situación ambiental en la que nos encontramos que solamente comenzar a denunciar? Porque las novelas que son descriptivas, por ejemplo La Vorágine, independientemente nos está dando el contexto y podemos partir de interpretaciones para llegar a hacer la denuncia, ¿no? Pero nosotros mismos. Y las actuales, pues ya solo es la denuncia, ¿no? ¿Cree que se está perdiendo algo ahí importante? Bueno, no solo es la denuncia en algunas de las novelas recientes, sino que también hay un profundo conocimiento sobre las cuestiones de biología o de ecología. Retomo esta novela de María Ospina, en donde este viaje de la Tángara va haciendo una descripción de lo que se va dando como deterioro de los ecosistemas. La llegada a Colombia y ver el paisaje devastado no tiene una descripción detenida, sino que más bien es la fuerza del drama de una larguísima trayectoria de un ave para llegar a donde quiere y resulta que eso que quería ya no existe. Entonces ahí no hay una descripción, que sí la hay, pero no tan meticulosa, y sí está no un lenguaje de denuncia absoluta, pero sí de desenmascarar lo que está pasando en distintos territorios. Sí, es como más de impacto, ¿no? Sí, por ejemplo, al inicio del viaje de esta ave, la autora describe cómo en unos edificios, no recuerdo si en Washington o en alguna parte del viaje, estos edificios que son de puro cristal, generan miles de muertes de aves al año porque van y chocan porque no ven el cristal, sí, el vidrio. Entonces, esto pues no lo dice como un afán de poner números y ver la pérdida de biodiversidad, etcétera, pero sí como un hecho que está afectando profundamente a las aves migratorias, ¿no? Para ir cerrando, ¿qué quiere agregar en relación a la novela y la naturaleza? Pero el tiempo se nos está yendo. Bueno, en primer lugar, pues estar de acuerdo con que los biólogos son gente bien rara. Igual que los novelistas también. En eso como yo no soy novelista, muy bien. No, bueno, me parece que, y no es una cosa desde luego que diga yo, la lectura de cuentos, de poesía, de
de novela, es decir, sobre todo en el caso del cuento y la novela, que son de ficción, son una posibilidad de enriquecimiento del entendimiento de la vida y en ese sentido vale la pena explorarla. A mí me parece que los biólogos tienen mucho que aportar en este sentido. Yo insisto en que me genera envidia de la buena, aunque dicen que no hay esa, los biólogos, porque son de las profesiones con más consistencia, se han abierto a otras áreas del conocimiento. Y hoy tenemos biólogos que escriben teatro, que hacen poesía, que hacen novela, ¿sí? Pero no solo que se acercan a las expresiones del arte, sino también a la antropología, etcétera. Y una de estas posibilidades, pues las ofrece la literatura, poder generar una interpretación desde la biología de las novelas, cosa que yo no puedo hacer porque no es mi formación, enriquece mucho el abordaje de las mismas. Y de veras que hay novelas en las que uno se clava tremendamente, no solo por el argumento, sino por la riqueza léxica, por el propio aprendizaje del vocabulario que uno va adquiriendo y que en ese sentido pues es una práctica que debería de extenderse más. Pero bueno, no somos una sociedad que lea mucha novela, aunque hay quienes dicen que sí, pero que no es la novela, sino que se leen otras cosas. Y más ahora con los aparatos electrónicos, que sí lee la gente, pero pues cosas distintas, ¿no? Bueno, nada más referí varias veces a María Ospina. La novela se llama Solo un poco aquí, que es una novela premiada y que vale mucho la pena. Bueno, y se quedan pues ahí algunas referencias a otras novelas, entre ellas Un mundo feliz, un asunto sobre la genética, Robinson Crusoe. Bueno, pues por ahí hay otras que ayer me hicieron trabajar tratando de acordarme de algunas de ellas y escribir ahí algunas notas. Bueno, una novela que causó furor, se tradujo a 60 idiomas, fue El viejo que leía novelas de amor de Sepúlveda. Y ahí hay una conexión pues muy directa, muy clara entre la biología y la narrativa de un viejo buscando a un asesino en la selva. Bueno, yo no me puedo ir sin hacer esta pregunta. ¿Ha escrito o planea escribir alguna novela, doctor? No, tus preguntas son como de examen. Ay, no. Dame chance. Si ha leído tanto, pues ¿por qué no ponerse a escribir una? No, novela no, la verdad que no me alcanza el talento para hacer y la vida para poder escribir una novela. Tiene un nivel de exigencia, de creatividad, de talento que ni lo pongo a prueba porque sé que voy a reprobar. Sí he escrito algunas cosas publicadas, pero más historias muy cortas, pero no, novela sí es mucho para mí. ¿Y le gustaría compartir algún título de los que ha escrito para los que nos están escuchando y les interese llegar a usted de alguna manera? Bueno, tengo nada más dos publicaciones de carácter literario, uno que se llama Lluvias Invisibles y otra En el humo de un café, ambas publicadas por Jorge Orendain en la editorial La Sonámbula. Eso es lo que literariamente es escrito. ¿Y alguna correo electrónico, red social que quiera compartir? Si quieren encontrar al doctor Javier Reyes, vénganse aquí a la Maestría de Educación Ambiental en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, porque no tiene Insta, no tiene WhatsApp, no tiene nada de eso, pero aquí en vivo y en directo perfectamente pueden llegar, preguntarle, contactarlo, y él es muy amable y muy atento y siempre va a tener las puertas y los brazos abiertos para ustedes. Con ustedes a veces. No, con esas preguntotas. Sí, no, pues con este examen. No, muy bien. Yo venía listo. No, va a ser una conversación informal y todo, y nada, que me empiecen a poner. Antes no me piden fechas de publicaciones y quién era la esposa de Julio Verne. No, para nada. No, pues sí puedo dar mi correo, reyesruiz7 con número, @hotmail.com. Y como sí soy un lector de novelas, no tengo ni Facebook, ni Instagram, ni nada, o sea, el correo.
Perfecto. Pues muchísimas gracias. No, yo encantado de estar con ustedes, claro que sí. Si tienen algún comentario de este programa, pueden enviar correo a biofrecuencias1@gmail.com o en YouTube y Spotify como Biofrecuencias. Muchísimas gracias. Agradecemos como siempre la música que León Plaza ha generado originalmente para este espacio. Biofrecuencias. Expandiendo las opiniones con la vida.